En 1993, el profesor Philip Johnson de la Universidad de California en Berkeley invitó a un grupo de científicos y filósofos a una pequeña población playera en la costa central de California. Procedían de centros académicos principales, incluyendo Cambridge, Múnich y la Universidad de Chicago, para cuestionar una idea que había dominado la ciencia durante 150 años. Creo que Pájaro Dunes representó un punto de inflexión para muchos de nosotros. Individualmente todos teníamos interrogantes acerca de la teoría evolucionista, pero cuando nos reunimos cada uno trajo algo propio a la mesa y de repente todos vislumbramos una nueva manera de contemplar la vida que ninguno habíamos visto antes por separado. Por mi parte diría que este fue un intenso periodo de mi vida. Parecía que había algo mucho más intelectualmente satisfactorio que el punto de vista que había mantenido hasta entonces. En retrospectiva, creo que esto me motivó para examinar la evidencia y ver a dónde yo creía que conducía. Vi que esto era más grande que cualquier persona o disciplina, y fue el inicio de una comunidad de científicos dispuestos a afrontar el misterio fundamental del origen de la vida. A veces me pregunto cómo es que alguien habla de alguna otra cosa, porque no hay nada más interesante que esto. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar, ¿qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, un designio? ¿El designio de una causa inteligente? Creo que esta es la pregunta fundamental. Los científicos de Pájaro Dunes emprendieron un nuevo examen del misterio del origen de la vida, porque cada uno tenía dudas acerca de las ideas evolucionistas generalmente aceptadas. Entre ellos, el bioquímico Michael Behe cuestionaba cómo unos procesos naturales habrían ensamblado las intrincadas estructuras de las células vivas. Dean Kenyon era un biólogo evolucionista que ya no creía que la química, por sí sola, pudiera explicar el origen de la vida en la Tierra. Y Stephen Meyer, Paul Nelson y William Dembski buscaban un nuevo enfoque que pudiera explicar el origen de la información genética codificada en los organismos vivos. Estos científicos y filósofos comenzaron a formular una alternativa a la teoría central de la biología moderna, teoría surgida de la mente de un naturalista británico llamado Charles Darwin. En 1831, Darwin, que a la sazón tenía 22 años, se incorporó a una expedición de exploración de 5 años organizada por el Imperio Británico. Zarpó de Inglaterra en la goleta HMS Beagle, navegó alrededor del extremo sur de América del Sur. Luego se dirigió rumbo al norte, hacia una cadena de islas volcánicas en el Pacífico, las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a 1000 kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había visto antes. Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes. Luego, partió para no volver jamás.
Durante 25 años desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies. Su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental fue espectacular. Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. Durante 2500 años antes de Darwin, la mayoría de los científicos y filósofos destacados, personas como Platón, Newton o Kepler, habían contemplado el mundo como resultado de alguna clase de designio o plan. Pero con la idea de la selección natural de Darwin, se da un giro radical y se pone en movimiento un verdadero cambio en la filosofía científica. Darwin no fue el primer científico en proponer una teoría de la evolución, pero sí fue el primero en proponer un mecanismo naturalista plausible que podía producir un cambio biológico a lo largo de inmensos periodos de tiempo. Para comprender cómo actúa la selección natural, consideremos las poblaciones de pinzones que Darwin encontró en las Islas Galápagos. 13 especies de pinzones habitan en las Islas Galápagos y varían sutilmente por lo que respecta a tamaño corporal y a la forma del pico. Darwin volvió a Inglaterra con 9 especies diferentes de estos pájaros. Según la teoría darwinista contemporánea, las diferencias en los tamaños y en las formas de los picos de los pájaros son el resultado directo de la selección natural. Un ejemplo que se cita a menudo es el de especies de pinzones granívoros. Después de temporadas de intensas lluvias, hay abundancia de pequeñas semillas blandas por todas las islas. Los pájaros con picos cortos pueden conseguir alimento con facilidad. Sin embargo, durante periodos de sequía, las únicas semillas disponibles están protegidas dentro de cáscaras duras y resistentes que permanecen en el suelo desde el año anterior. En estas circunstancias, solo pájaros con picos más largos y aguzados pueden romper las cáscaras y comer las semillas. Los pájaros con picos más largos sobreviven porque pueden alcanzar el alimento, mientras que otros pájaros no pueden. Así, el pico largo les confiere en este caso lo que los biólogos ahora llaman una ventaja funcional. Desafortunadamente, los pinzones con picos más pequeños mueren de hambre por no poder alcanzar el alimento. Si las condiciones de sequía persisten, el medio causa un cambio en los rasgos de toda la población de pinzones. Con el paso del tiempo, los picos largos pasan a sucesivas generaciones porque estos picos capacitan a los pájaros para sobrevivir. La selección natural era una idea convincente. Las variaciones físicas que resultaban ventajosas eran heredadas por generaciones sucesivas. Por medio de este proceso se alteraban las poblaciones y, con el paso del tiempo, surgirían organismos fundamentalmente diferentes, sin ninguna clase de dirección inteligente. Darwin quería explicarlo todo en la historia de la vida en términos de procesos naturales, no inteligentes, carentes de designio. Y cuando buscó una explicación, lo que encontró fue que un proceso que podía observar en las poblaciones domesticadas también funciona en el ambiente natural. Darwin conocía bien la crianza doméstica de animales. Él mismo había estudiado la crianza de palomas y sabía que, durante siglos, los criadores habían logrado cambios espectaculares en poblaciones seleccionando ciertos ejemplares. Darwin solo sugirió que este mismo proceso también opera en el ámbito natural. Para Charles Darwin, la selección natural explicaba la apariencia de designio sin un diseñador. Ya no había más necesidad de invocar una causa inteligente para la complejidad de la vida. De hecho, la selección natural pasó a ser como un diseñador sustituto. En la actualidad, el darwinismo se da generalmente por sentado en el campo científico y en el mundo académico. Sin embargo, y a pesar de su amplia aceptación, un creciente número de científicos y eruditos, incluyendo los que se reunieron en Pájaro Dunes, están cuestionando aspectos clave de la teoría darwinista. Cuando nos reunimos en Pájaro Dunes, desde luego no estábamos de acuerdo en todo, pero compartíamos una verdadera insatisfacción con el mecanismo de la selección natural y con el papel que se le daba en las explicaciones biológicas. La selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación.
los cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de eso. Para lo que no funciona bien es para explicar lo que Darwin creía que podría explicar, la verdadera complejidad de la vida. Tenemos un pico de pinzón y luego tenemos el pinzón mismo. Un pequeño cambio en la estructura del pico frente al origen del organismo como tal. Son fenómenos de escala diferente. Son problemas de clase diferente. Y el problema importante para la biología es comprender dónde funciona la selección natural y dónde no funciona, y el porqué de la diferencia. La evidencia es muy convincente, y todos teníamos la sensación de que si dejábamos que la evidencia hablase por sí misma, nos llevaría en una dirección muy diferente, que nos alejaría de la selección natural hacia una conclusión distinta acerca del origen y de la naturaleza de la vida sobre la Tierra. La selección natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Nunca puede hacer un gran salto repentino, sino que ha de avanzar por pasos cortos y seguros, aunque lentos. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos acerca de la vida y acerca de la biología, tantos más problemas tiene el darwinismo y tanto más evidente se hace el designio. Desde 1988, el Dr. Michael Behe ha investigado sistemas biológicos complejos que parecen desafiar la explicación de la selección natural. Durante muchos años creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo podía verdaderamente explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego, en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. No fue sino hasta hace unos 10 años que leí un libro llamado Evolución, una teoría en crisis, de un genetista australiano llamado Michael Denton, donde exponía una gran cantidad de argumentos científicos contra la teoría darwinista que yo nunca había oído antes. Y los argumentos parecían bastante convincentes. En ese momento comencé a sentirme un poco molesto porque pensaba que me habían estado guiando por un camino falso. Aquí había una buena cantidad de sólidos argumentos y yo había hecho el doctorado en bioquímica, era miembro de la facultad y nunca había ni oído hablar de estas cosas. Y así, a partir de ese momento, me interesé en el tema de la evolución y desde entonces he decidido que los procesos darwinistas no son toda la explicación para la vida. El escepticismo de Michael Behe parte en buena medida de lo que la moderna biología ha descubierto acerca de la unidad más fundamental de la vida, la célula. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple glóbulo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los 50, pero a lo largo de la última mitad del siglo XX, nuestro conocimiento de la célula ha avanzado de manera formidable. En la actualidad, los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos. Mundos tan diminutos que un solo dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares, cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de ensamblaje y máquinas miniaturizadas, de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas, literalmente máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones realiza. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas.
Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, desde mi punto de vista, es sumamente inadecuada. A principios de los 90, en una serie de conferencias científicas, Behe comenzó a compartir sus dudas acerca de la capacidad de la selección natural para construir máquinas moleculares complejas. Una de las máquinas en particular le atrajo la atención. Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera de borda, esto ha sido diseñado, esto no es un ensamblaje de piezas al azar. La reacción de Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. E incluso cuando están girando a esta velocidad, pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera de borda, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice, y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo la selección natural podría producir un motor giratorio. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué, debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula, todas ellas necesarias para la función. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica, una ratonera. La ratonera está compuesta de 5 piezas fundamentales: un gatillo en el que se pone el cebo, un muelle potente, una delgada varilla doblada conocida como martillo, una barra retenedora para asegurar el martillo en su lugar y una base sobre la que se monta todo el sistema. Si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa, el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función: atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas, incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione. Y si falta cualquiera de estas piezas, entonces o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea, o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. En términos evolutivos, tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio.
La complejidad irreducible de las máquinas moleculares plantea un enérgico desafío al poder de la selección natural. Según la teoría de Darwin, incluso las estructuras biológicas muy complejas, como un ojo, un oído o un corazón, pueden construirse gradualmente a lo largo del tiempo en pequeños incrementos. Sin embargo, tal como Darwin puso en claro, la selección natural solo puede tener éxito si estos cambios genéticos al azar proporcionan alguna ventaja al organismo en evolución en su lucha por la supervivencia. Como he intentado demostrar, no es necesario suponer que las modificaciones fuesen todas simultáneas, si eran sumamente ligeras y graduales. La selección natural está examinando las más ligeras variaciones, rechazando las malas, preservando y acumulando todas las buenas. Con todo, algunos científicos dudan de que las pequeñas variaciones de Darwin pudieran haber creado un flagelo bacteriano cuando no existía tal mecanismo. ¿Cómo pudo algo nuevo, como un motor de un flagelo bacteriano y todos los componentes que van con el mismo, cómo pudo desarrollarse a partir de una población de bacterias que no tuviesen este sistema? Y ello cuando cada cambio, según la teoría de Darwin, ha de proporcionar alguna clase de ventaja. Imaginemos un escenario así al inicio de la historia de la Tierra. Una bacteria en evolución desarrolla de alguna manera una cola y quizá incluso las piezas necesarias para unirla a la pared celular. Sin embargo, sin un ensamblaje completo de motor, esta innovación no proporcionaría ventaja alguna a la célula. En lugar de ello, la cola permanecería inmóvil e inútil, invisible para la selección natural que, por definición, solo puede favorecer cambios que ayuden a la supervivencia. La lógica de la selección natural es muy exigente. A menos que el mecanismo del flagelo esté totalmente ensamblado y funcione de verdad, la selección natural simplemente no puede preservarlo, no puede pasar a la siguiente generación. El punto importante a comprender acerca de la selección natural es que selecciona solo con vistas a una ventaja funcional. En la mayoría de los casos, lo que hace la selección natural es eliminar cosas que carecen de función o que tienen una función que perjudica al organismo. De modo que si se tuviese una bacteria con una cola que no funciona como flagelo, lo más probable es que la selección natural la eliminase. La única manera en que un flagelo sea seleccionado es que el flagelo funcione, y esto significa que todas las piezas del motor han de estar en su sitio para empezar. De modo que la selección natural no puede producir el flagelo bacteriano, solo puede actuar después de que el flagelo está ahí y es operativo. En 1996, Michael Behe publicó un libro titulado La caja negra de Darwin. En esta obra argumenta que la selección natural, el diseñador sucedáneo de Darwin, no puede explicar el origen del flagelo bacteriano, ni de ningún otro sistema biológico irreduciblemente complejo. En lugar de ello, Behe llegó a la conclusión de que la complejidad integral de estos sistemas indica un designio inteligente. La caja negra de Darwin de inmediato suscitó controversia. Más de 75 publicaciones, incluyendo algunos de los principales diarios y revistas científicas del mundo, publicaron reseñas. Algunos científicos elogiaron el libro de Behe. Otros lo desecharon como acientífico y con motivaciones religiosas. Los críticos de Behe también insistieron en que había subestimado el poder de la selección natural. Argumentaron que el motor flagelar podría haber sido construido con piezas empleadas para construir máquinas más simples, como esta bomba celular usada. Si los componentes de la bomba ya existían, podrían haber sido preservados por la selección natural ya antes que surgiera el motor bacteriano. Esta teoría recibe el nombre de coopción. Esto básicamente significa que la evolución o la selección natural pudo en cierto momento tomar prestados componentes de una máquina molecular y utilizar algunos para construir una nueva. Scott Minnick ha estudiado el motor flagelar durante 20 años. Su investigación le ha llevado a cuestionar el argumento de la coopción. Con el flagelo bacteriano, hablamos de una máquina con 40 piezas. Sí, es cierto que 10 están empleadas en otras máquinas moleculares, pero las otras 30 son peculiares. Así que, ¿de dónde las vamos a tomar prestadas? Al final tendremos que explicar la función de cada una de ellas como si originalmente hubieran tenido otro propósito.
Este argumento solo se puede seguir hasta el punto en que nos encontramos con el problema de que estamos tomando prestado de ninguna parte. Pero incluso si se concede que se tienen todas las piezas necesarias para construir una de estas máquinas, esto es solo parte del problema. Quizá más complejo, me parece a mí que más complejo, es el tema de las instrucciones de montaje. Esto nunca lo abordan los oponentes del argumento de la complejidad irreducible. Los estudios del motor flagelar han desvelado niveles aún más profundos de complejidad, porque su construcción demanda no solo unas piezas específicas, sino también una secuencia precisa de ensamblaje. Las piezas deben fabricarse en el momento oportuno, con la cantidad apropiada de componentes. Deben ensamblarse secuencialmente. Hay que poder saber si se han ensamblado correctamente para no malgastar energía en una estructura que no va a ser funcional. La construcción de una máquina molecular ha sido comparada con la edificación de una casa. Los obreros siguen unos planos e instrucciones detalladas de ensamblaje. Los cimientos de la casa se echan antes de levantar las paredes. Las tuberías y la electricidad se instalan antes del acabado. Las ventanas antes del recubrimiento de las paredes. Y las tejas se ponen solo después de la primera cubierta impermeable del tejado. Y así sucede con la construcción del motor flagelar. Esta estructura se construye de dentro hacia afuera. Se cuenta la cantidad de componentes en una estructura anular de un estator, y cuando esto queda ensamblado, se recibe una realimentación que dice, vale, no más de este componente. Se añade el eje, se añade un anillo, se añade otro eje, y cuando la articulación en U ha llegado a un cierto tamaño y a un cierto grado de curvatura, esto se cierra, y luego empiezan a añadirse los componentes para el propulsor. Todos estos componentes se ensamblan en una secuencia precisa, tal como se hace con el edificio. La construcción correcta del motor requiere un complejo sistema de máquinas que coordinen el temporizado de las instrucciones de montaje. Pero, ¿cómo puede la selección natural construir un sistema así? El argumento de la coopción no explica lo que vemos aquí. Para poder construir el mecanismo del flagelo o decenas de miles de otros mecanismos semejantes en la célula, son necesarias otras máquinas que regulen el ensamblaje de estas estructuras, y estas máquinas precisan de otras máquinas para su ensamblaje. Solo que falte una de estas piezas o que esté donde no le corresponde, el motor no funcionará. De modo que el sistema para ensamblar el motor flagelar es por sí mismo irreduciblemente complejo. De hecho, lo que tenemos aquí es complejidad irreducible en cascada. Sabemos mucho acerca del flagelo bacteriano. Todavía tenemos mucho que aprender, pero sabemos mucho acerca de él. Y no hay explicación acerca de cómo esta compleja máquina molecular fue jamás producida por un mecanismo darwinista. Hace 150 años, los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad de que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que existió un órgano complejo que no se formó por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. En biología, de hecho, hay dos grandes interrogantes. ¿Cómo se consiguen nuevas formas vivientes con nuevas estructuras como alas y ojos a partir de vida que ya existe? Y segundo, ¿cómo se originó la vida en la Tierra por primera vez? Hoy sabemos que Darwin pasó la mayor parte de su vida formulando una respuesta a la primera pregunta. Charles Darwin comparaba la historia de la vida en